Bueno, pues hola a todos. Este es el taller ¿Le puedo hacer una pregunta, doctor? Nos vamos a hacer una pequeña presentación. Yo soy Nuria Pérez, soy una psicóloga, una psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Aragón, en Zaragoza. Y yo soy Ana Isabel, soy otra de las psicólogas de la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, pues bueno, hoy os traemos un taller. Pensamos en hacerlo porque a todas nosotras en la sección, en la consulta, bueno, es un tema que traéis muchísimos pacientes y muchos familiares. Esa dificultad que a veces tenéis para poder comunicaros con vuestro oncólogo, con vuestro médico, y que muchas veces es objeto de las sesiones en nuestra consulta. Entonces, bueno, por ese motivo pensamos que tal vez podría ser útil y os podría ayudar un poquito a hablar y reflexionar juntos sobre este tema. Así es que, bueno, si queréis, empezamos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por un punto que nos parece vital, ¿no? Que es intentar entender por qué es importante la comunicación con nuestro médico. A ver, son muchos los motivos por los que es importante la comunicación con el oncólogo. Traemos algunos. Por ejemplo, porque nos ayuda a establecer una relación de reciprocidad entre el paciente y su médico, empoderando al paciente. Es decir, en la medida que tenemos una buena comunicación, la relación va a ser mucho más fluida entre el médico y el paciente. Y esto es fundamental, ¿no? Va a situar al paciente en el lugar que tiene que tener, que es protagonista de su propio proceso, siempre y cuando la comunicación sea adecuada. También hace la comunicación, una buena comunicación, que se refuerce la confianza. Fijaros que la confianza es un elemento clave en este proceso. Si yo siento cuando me diagnostican un cáncer que mi vida está en manos de mi médico, de la otra persona, que es muchas veces eso es lo que siente el paciente, claro, si yo siento eso y no siento a su vez confianza en la persona que tengo enfrente, la verdad es que empeora un poco esa adaptación emocional a todo el proceso. Entonces, tener esa buena comunicación también va a hacer que aumente la relación de confianza y mejore, por lo tanto, la adaptación al proceso. Aumenta la adherencia a los tratamientos. Si yo sé y conozco por qué me pone este tratamiento, para qué sirve este tratamiento, qué voy a sentir con este tratamiento, bueno, me voy a enfrentar a él de otra manera que si no sé por qué me están poniendo esto ni para qué sirve. Evita la búsqueda de información en Internet. En esto nos vamos a detener luego un poquito más tarde, pero si yo tengo la confianza de poderle comunicar y preguntar a mi oncólogo para que yo buscar en otra fuente de información, ¿verdad? Reduce incertidumbres. Este es un proceso que está cargado, está lleno de incertidumbres, lo sabéis. Desde el momento del diagnóstico, del tratamiento, de la supervivencia, las revisiones, hay muchísima incertidumbre. Si a estas incertidumbres, que son inevitables, le añadimos las incertidumbres por no saber, por no poder comunicarnos con el oncólogo, pues añadimos un mayor nivel de ansiedad a todo esto, ¿no? En definitiva, la comunicación es importante pues porque va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nuria, no sé si quieres añadir alguna cosita más a esto. Sí, cuando estábamos preparando, por ejemplo, esta parte del taller, pues nos dábamos cuenta que en realidad esto también es como un ciclo, ¿verdad, Ana? Que aumentar la confianza aumenta la adherencia, aumentar la adherencia reduce la incertidumbre, es decir, generar un cambio en cualquiera de estos puntos que estamos comentando, casi por un efecto dominó, va a generar un cambio en otros y al final el resultado final es lo que acaba de decir Ana, mejorar esa calidad de vida, mejorar esa calidad de tiempo a lo largo que estamos en el camino que estamos haciendo del proceso oncológico, ¿no? Entonces, intervenir en cualquiera de estos puntos que nosotros podamos modificar va a hacer que el resto también pueda modificarse y sea más fácil. Muy bien. Pero claro, también entendemos que a pesar de ser algo importante, también tiene sus propias dificultades. Hemos querido plasmar estas 4 porque también son un poco las que a nosotros pues, más nos resuenan, ¿no? Las que a lo mejor más escuchamos en consulta. La primera y lógicamente la más normal, que es el tener miedo a la respuesta del oncólogo. Esa parte emocional que nace sin duda ante la posibilidad de que nos dé una respuesta que, bueno, que al final nos deje en una situación de peligro, ¿no? En una situación de enfermedad en nuestra vida y nos genera miedo y no sabemos si nos queremos acercar hasta ahí, ¿no? Entonces, el tener miedo y el tener una comunicación que a lo mejor no sea todo lo buena que puede ser, pues genera mucha incertidumbre, como decíamos antes, ¿no? Temor a molestar.
también es cierto que cuando estamos en consulta como que nos hacemos pequeñitos, ¿no? La figura del doctor, del médico, es una figura que siempre tenemos muy elevada y bueno, cuando estamos en consulta yo creo que debemos tener esa relación de reciprocidad, como decía Ana, de intentar compartir la información de tú para tú, ¿no? De alguna manera, de que no vamos a molestar, que ese proceso es tu proceso, que como decía Ana, tú estás en el centro y que tú tienes el derecho a hacer las preguntas que necesites hacer y a tener la información que necesitas. Y de ahí llegamos a los problemas comunicativos, no solo por vuestra parte como paciente, sino también de los médicos. Estamos haciendo un taller con vosotros dentro de este congreso para pacientes, pero también hemos hecho talleres con médicos, con oncólogos, con enfermeras que necesitan mejorar sus habilidades comunicativas. Entonces, por ambas partes necesitáis esta formación, ¿no? Esta forma de cambiar vuestra forma de comunicaros. Y luego la falta de tiempo, ¿no? Hemos puesto ahí al conejo de Alicia porque eso es verdad que siempre están así, ¿no? Uy, a ver cuánto me queda. Bueno, pues es verdad que van muy justos de tiempo, pero a veces esos 3 minutos o 5 o 10 que están con nosotros se pueden exprimir mucho mejor. Son 10 minutos que pueden ser muy valiosos si estamos concentrados, si estamos focalizados y tenemos una serie de herramientas que os iremos dando a lo largo del taller. No sé si quieres comentar algo más, Ana. No, simplemente que, como decía Nuria, intentamos trabajar con vosotros hoy en el taller y también en consulta y también con los oncólogos esas habilidades comunicativas porque, bueno, hay personas que nacen con esa habilidad natural de saber comunicarse como otras personas nacen de forma innata, ¿no? Con otras habilidades. Pero como cualquier habilidad es algo que se puede aprender. Que se puede entrenar y que se puede mejorar. Entonces, bueno, pues vamos a ello. Muy bien. Entonces, bueno, sabemos por qué es importante la comunicación, hemos visto esas barreras que hay veces que se interponen en la comunicación, pero tenemos que tener en cuenta algo importante y es que hay algunos de estos aspectos que van a depender de nosotros, pero otros no van a depender. Es muy importante diferenciar aquí, ahora, en esta cuestión, como en otras de la vida, qué aspectos dependen de nosotros y qué no. Porque si yo el objetivo lo pongo en algo que no depende de mí, sino que depende del otro, bueno, pues me voy a frustrar, me voy a quedar en la queja y además es que no vamos a poder cambiarlo porque no depende de nosotros. Entonces, vamos a intentar poner la mirada, poner el punto en el enfoque en lo que depende de nosotros, en lo que podemos cambiar. ¿Y qué es lo que podemos cambiar nosotros? ¿Qué depende de nosotros? Pues intentar manejar esos miedos de los que hablábamos, el miedo a ver qué me va a contestar el oncólogo, el miedo a molestar. Vamos a centrarnos en el manejo de esos miedos y también en esas habilidades que, como decíamos, se pueden entrenar y mejorar. Y yo creo, Ana, también que es importante que les digamos que podemos pasar por ambas fases, ¿no? Que es normal que nos quedemos un tiempo en la queja, que es normal que nos frustremos, que veamos como que no podemos hacer nada, que nos sintamos impotentes. Es algo normal, es algo lógico, pero también podemos conseguir reaccionar ante eso y poder superar esa dificultad de frustración y conseguir algo, ¿no? Eso es. ¿Y de dónde partimos? Partimos de algo que es muy importante interiorizar todos. Por mucho que sea difícil la comunicación y esas barreras que nos encontremos, hemos de saber que el paciente tiene derecho a que se le dé en términos comprensibles a él y a sus familiares o allegados información completa y continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. Así lo dice el artículo 10 de la Ley General de Sanidad. Por lo tanto, eso, tenemos que intentar interiorizar que tenemos el derecho todos los pacientes y sus familiares a tener esa información. Por lo tanto, tenemos que ejercer siempre que queramos ese derecho. Eso es. ¿Y qué situaciones pasan en el día a día a consulta? ¿Qué situaciones nos llegan a nosotros también, que son a lo mejor las más repetidas? Pues la que comentábamos antes, ¿no? La primera, no quiero molestar. Tiene tantos pacientes. Entonces, bueno, cuando se planteaba esta situación, pues decíamos, bueno, hay que poner una balanza, ¿no? Y en una balanza, por un lado, está el miedo a molestar
pero por otro está el resolver las dudas, irnos más tranquilos, reducir la incertidumbre ante la visita, es decir, un pequeño cambio puede generar, un pequeño cambio a la hora de comunicarnos, genera un cambio tan grande que a la hora de irte a casa, de irte con las cosas bien entendidas, bien asentadas, el que tú te vayas tranquilo de esa consulta es tan importante para que vuelvas mejor a la siguiente, para que cuando te vayas no te vayas nervioso, no te vayas con todas las preguntas. Es una balanza y al final tú decides, como decimos ahí al final, tú decides hacia dónde la quieres inclinar. Si nos quedamos con el miedo a molestar o nos quedamos con el derecho, como decía Ana, en la anterior diapositiva que estábamos viendo, o si nos quedamos con el derecho a tener toda la información, ¿no? Y hay veces que este cambio en la balanza, el que se incline hacia, bueno, pues es importante para mí resolver estas dudas porque me va a ayudar a estar mejor, pues hay veces que supone un pequeño esfuerzo y un trabajo previo que implica, pues eso, trabajar un poquito esos miedos y tener claro lo que decía Nuria, ¿no? Que tenemos derecho a ello, lo podemos hacer. Esta era otra de las situaciones, Ana. Sí, a lo mejor es una duda, sin importancia. Claro, fijaros que antes hablábamos que a veces que se establece una relación un poco desigual, ¿no? En la que el oncólogo está aquí arriba y nosotros estamos ahí abajo pequeñitos, como decía antes Nuria, ¿no? Entonces, partiendo de esa sensación de una relación desigual, pues hay veces que acabamos pensando que lo que yo siento, lo que yo pienso, mis dudas, bueno, pues a lo mejor no son tan importantes desde el punto de vista del oncólogo, ¿no? Entonces tenemos que intentar tener claro una cosa y es que no somos profesionales. Cualquier duda que nos vaya a surgir va a ser totalmente razonable. No podemos controlar lo que piensa la otra persona, pero sí lo que pensamos, sentimos nosotros y darle valor e importancia a nuestras dudas, ¿no? Y somos nuevamente responsables de ello, ¿no? De manejarlo para mejorar mi bienestar emocional. Por ejemplo, imaginaos que yo voy a una consulta, me han diagnosticado un cáncer, por ejemplo, de mama, y voy a ir a la consulta. Esa consulta en la que me van a pautar el tratamiento y me van a explicar un poco los efectos secundarios. Y yo estoy en casa angustiada porque no sé si se me va a caer el pelo con ese tratamiento. Y ese temor, esa duda a mí me angustia pues porque me asusta verme en el espejo sin pelo. Ese cambio de imagen me da miedo. Y además también me da miedo porque tengo dos hijos pequeños y no sé cómo voy a manejarlo con ellos, no sé qué les voy a decir, no sé cómo le voy a transmitir o cómo se van a sentir ellos con ese cambio de imagen. Entonces, bueno, para mí parece, ¿no?, que, vaya, es una duda importante. Ahora bien, imaginaos que a mí me da miedo a parecer superficial delante del oncólogo. Entonces, en la consulta, pues decido callarme esa duda y, por lo tanto, irme a casa y continuar con esa angustia. Fijaros que si la duda es importante para mí, yo sé cuáles son mis razones para las que esa duda sea importante y, bueno, parece que tengo que intentar resolverla para rebajar esa angustia, ¿no? Claro, yo creo que aquí subrayamos una palabra que es muy importante y es responsabilidad. La realidad es que dentro del proceso oncológico sí que os sentís un poco como manejados, ¿no? Pues ahora voy a la radioterapia, ahora voy a quimioterapia, ahora tengo un escáner. Es un poco como una marioneta, ¿no? Voy donde me mandan. Pero sí que es cierto que nos podemos asentar, que podemos tener cierta responsabilidad y de que podemos cambiar cosas para que dentro de ese manejo que nosotros no podemos controlar porque no lo manejamos, porque no somos profesionales, pues sí que nuestro afrontamiento, nuestra forma de llevarlo sea lo más responsable posible, ¿no? Entonces, esa responsabilidad no lo dejemos todo a lo que me digan los médicos, ¿no? Sino que tú también puedes hacer ahí un proceso de mejora. En este caso estamos hablando de la comunicación. Muy bien. Esta diapositiva nos parece importante porque muchas veces también traéis como la sensación de que esto solo os pasa a vosotros. Y no, seguramente el 99% de los pacientes tienen algún momento en el que no saben cómo comunicarse, no saben cómo comunicarse con su oncólogo, pero a lo mejor con su pareja, con sus hijos, como decía Ana, con la enfermera. Tienen muchos problemas comunicativos, tienen muchos problemas de incertidumbre, como estábamos diciendo, y no estás solo en eso, no estás solo. La comunicación es algo que, como decían antes, se puede entrenar
y para eso tienes que ir mejorando, ¿no? No es algo que no nacemos con ese don, todas tenemos que ir mejorando. Y sobre todo que no estás solo, que puedes mejorar, que puedes apoyarte, en, por ejemplo, en los psicólogos de la asociación, puedes apoyarte en un familiar para que te ayude en una consulta también, ¿no? Mira, pues quiero preguntar esto, pero no sé cómo hacerlo. Qué importante es abrirse, ¿no, Ana? El poder expresar Ujú. nuestras dudas. Sí, sí, es fundamental y además, ciertamente, si paramos a pensarlo, esto no solamente le pasa al paciente oncológico, ¿verdad? Seguramente a todos nos pasa, a mí me ha pasado ir a una consulta que además pues no asusta tanto ni de lejos y bueno, pues cuando vamos a una consulta siempre vamos con un poquito más de ansiedad y vas con dudas en la cabeza y sales de la consulta y dices, no le he preguntado, no le he dicho, ¿no? A quién no le ha pasado esto, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todo el mundo. Claro, muchísimo más cuando estamos en una consulta oncológica, claro, que el nivel de ansiedad es mucho mayor. Eso es, eso es. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Aquí vamos un poquito a la parte final del taller, que os damos algunas ideas para ver qué podemos hacer ante estas situaciones de comunicación que no terminamos de manejar bien. Vamos a daros algunas ideas, ¿no? En primer lugar, bueno, yo tengo que saber, tengo que parar y pensar, reflexionar sobre qué es lo que yo quiero saber y por qué lo necesito saber, ¿no? ¿Qué información, qué necesito, qué quiero conocer? Porque si recordáis esa ley que comentábamos hace un momento, en la que decía que el paciente tiene derecho a tener la información, hemos de decir que el paciente también tiene derecho a no tener la información. Es decir, si yo como paciente no quiero tener la información o quiero delegarla a, a otro familiar, tengo derecho también a que no se me dé esa información. Por lo tanto, en primer lugar, tengo que parar y decidir, ¿no? Qué información quiero saber y qué es lo que necesito para luego ir dando pasos hacia adelante, ¿verdad? Mencionábamos hace un momentito el tema de Internet. Fijaros que cuando comentábamos también que este es un proceso cargado con mucha incertidumbre, de manera instintiva, cuando estamos ante una incertidumbre, lo que intentamos hacer es intentar resolverla cuanto antes, porque de esta manera pretendemos bajar mi nivel de ansiedad. Entonces, ¿qué pasa con Internet? Pues que creemos que es una forma rápida de poder bajar el nivel de ansiedad. Pues porque es muy inmediato, porque es muy fácil. En cualquier momento me surge la duda, cojo mi dispositivo, mi móvil, mi tablet, mi ordenador, busco y ya tengo la información. No tengo que esperar a ir a la consulta del oncólogo y mientras tanto estar con la duda. Entonces, claro, es como una herramienta muy inmediata. Y de esa manera, pues pienso que a lo mejor puedo reducir también de forma inmediata esa ansiedad, ¿no? Pero, claro, es un arma de doble filo, porque yo lo que voy a encontrar en Internet, pues es una información general que en realidad no sé si se va a ajustar a lo que a mí me está ocurriendo. Por lo tanto, pretendiendo a lo mejor bajar esa ansiedad, igual consigo justamente lo contrario, ¿no? Crear una ansiedad y además muchas veces innecesaria, ¿no? Porque a lo mejor luego vas al oncólogo y no tiene nada que ver. Entonces es muy, muy importante siempre, 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 ante cualquier duda, pues ir a la fuente más fiable, que en este caso es el oncólogo, que es el que conoce vuestro proceso, que es el que conoce vuestra enfermedad, vuestro tratamiento, cómo se está sentando, todo, es que es la fuente más fiable de información. Entonces, pues bueno, os animamos y entendemos que esto es difícil porque nuevamente insistimos en la normalización. ¿Quién no ha hecho esto de buscar en Internet? Bueno, pero vamos a intentar controlarlo sabiendo que eso que es un arma un poco de doble filo, ¿no? Yo creo, no sé si habías terminado, Ana. No, ¿Habías sí, terminado? no, Vale. continúa así. No, pues que me surge, pues claro, que el mundo de la oncología es un mundo que ahora mismo está muy vivo. Hay muchas investigaciones, hay muchos tratamientos, hay cosas que se están probando, muchas cosas experimentales. Y claro, todo eso está en Internet, ¿no? Pero el proceso oncológico es único. Ni siquiera nos podemos comparar con la amiga de mi amiga que pasó por lo mismo, porque al final no es lo mismo. Cada proceso oncológico es tan único. Es decir, como decíamos antes, eres tú el protagonista, pero tu enfermedad también, en cierta manera, es única y tu cuerpo es único. Entonces, no podemos compararnos ni a ese nivel, ¿no? De la amiga de una amiga o mi propia amiga. Es mejor
Pues lo que decimos, centraros en vosotros mismos. Vosotros estáis en el centro y vuestra enfermedad es única. Y lo que decían ahora mismo, entendemos que acudáis a Google para buscar todas estas cosas, pero si lo vais a hacer, que es difícil hacerlo, lo hagáis de la manera más responsable. De nuevo, volvemos a la responsabilidad. Que entendáis que lo que estáis mirando son datos generales, que a lo mejor son estudios de hace 2 años y ahora hay algo diferente. Si lo hacéis desde esa responsabilidad, no dándole todo el poder, lo hacéis como algo que podría sumar algo a vuestro conocimiento, bueno, pero con responsabilidad, no como algo sustitutivo, como decía Ana. Y siempre acudiendo pues a fuentes solventes, ¿no? A páginas que sean realmente fiables y solventes, eso es importante también. Eso es. Sí, eso es. Luego os proponemos hacer un listado en casa de las dudas. Esto siempre insistimos y siempre animamos a los pacientes que lo hagáis. Porque la duda que yo puedo tener hoy y que hoy me puede parecer importante, a lo mejor dentro de una semana pues ya no me parece tan importante y ya se me ha olvidado, ¿no? Entonces ahí se queda en el aire hasta que vuelva otra vez. Entonces en la medida que yo, cuando me surge la duda en casa, voy apuntando y voy haciendo una lista, aseguro que no se me va a quedar ninguna duda en el aire y que luego le voy a poder trasladar a mi oncólogo todas ellas. Entonces, con esa lista preparada desde casa, cuando entremos en la consulta, también a lo mejor es buena idea anunciárselo al oncólogo. Mire, en algún momento de la consulta, cuando crea oportuno, voy a querer hacerle unas preguntas. ¿Por qué esto es importante? Porque de esta manera, antes hablábamos de la carga asistencial y del poco tiempo que tenemos en consulta. Entonces, si yo esto se lo anuncio a mi oncólogo, él va a poder también organizar los tiempos y va a poder dejar un espacio para que nosotros podamos hacer esas preguntas, porque si no, pues a lo mejor se pasa el tiempo y quieres preguntar y entonces luego ya con las prisas se quedan un montón en el tintero, ¿no? Y también es importante esperar el momento en que el oncólogo me pueda escuchar, pueda estar atento a lo que yo le estoy diciendo. Es decir, que no esté mirando el ordenador, que no esté escribiendo, que esté con todos los sentidos puestos en mí en ese momento, ¿no? Muy bien, eso es. Y por muy corta que sea la lista, porque antes decían, nos pasa hasta a nosotras, a mí también me pasa, a veces pienso, bueno, solo tengo que preguntar 2 cosas, no se me pueden olvidar 2 cosas. Y salgo de allí y se me ha olvidado una. Es decir, por muy corta que sea la lista, aunque sea solo una pregunta, haced la lista. Porque es verdad que estamos allí en consulta y nosotros también nos difuminamos un poco. Entonces, aunque sea una sola cosa, llevarla escrita, que es mejor. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues el lenguaje tiene 2 componentes, uno verbal y otro no verbal. ¿Qué podemos hacer a nivel verbal? Pues ser claros y concisos, tener las preguntas bien construidas, no ir como rodeando, ¿no? Lo que queremos preguntar, tenerlo claro, ser concisos. Y en el lenguaje no verbal acabamos justo de comentar cómo tiene que estar el médico, pues nosotros también tenemos que estar así, ¿no? Tenemos que intentar estar mirando al médico, tenemos que tener una postura dirigida hacia él, para que al final estos signos del lenguaje no verbal hacen que también la otra persona se dirija hacia mí. Entonces, por esa reciprocidad que decíamos, yo tengo que estar así para también recibirlo por parte del médico. ¿Algo que quieras decir, Ana? No, creo que lo has apuntado muy bien, Nuria. En la medida que hacemos contacto visual con el otro, implicamos al otro en lo que a mí me ocurre. Entonces, bueno, sí, estar atento al lenguaje no verbal es importante, sí. Así es. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si no nos contesta, ¿no? Que puede ocurrir que a lo mejor algún médico no quiera contestar alguna pregunta. Bueno, pues nos tenemos que convertir un poco en un disco rayado y la técnica se llama así, disco rayado. Y es volver a intentarlo, sin enfadarnos, sin subir el tono, simplemente volver a intentarlo con amabilidad. No, mire, pero es que yo necesito saber esto. Yo necesito saber si voy a tener este síntoma secundario. Por ejemplo, yo necesito saber si se me va a caer el pelo. No, pero es que... No, pero por favor, dígame... No, pero es que no está claro. Bueno, pero ¿es más probable o es menos probable? ¿Usted qué piensa? Siempre con amabilidad, con tranquilidad, pero que no nos vayamos de allí sin tenerlo un poco más claro. Claro, también hemos de ser conscientes que a lo mejor no todas las dudas no las puede resolver el oncólogo, ¿no? Hay veces que ellos tampoco tienen respuesta para todo, ¿no? Pero bueno, una respuesta honesta de lo siento, pero es que esto no lo sé y por eso no lo puedo contestar, eso sí es una respuesta.
Sí, claro, siempre sopesándolo. Si vemos que, como dice Ana, el oncólogo verdaderamente no lo sabe, no es algo que esté escrito en ningún sitio, pues sin duda no le podemos pedir más. Y luego, pues con respecto a los efectos secundarios, justo veníamos de ellos. Si necesitas saber los posibles efectos secundarios, preguntadlos, porque reduce la incertidumbre y te permite manejarlo mejor. El conocer, el no tener esa incertidumbre, el saber lo que puede venir, el prepararte para ello, hace que el afrontamiento posterior sea mejor y tu incertidumbre disminuya. Fíjate, Nuria, que yo creo que aquí también es importante esa responsabilidad, esa capacidad de decisión, ¿no?, del paciente. Hay algunos, seguramente tú me lo has escuchado, ¿verdad, Nuria?, que dicen, no, yo es que no quiero saber esos efectos secundarios porque creo que si no me voy a sugestionar, ¿no? Bueno, pues es una opción que hay que respetar, pero si yo quiero saberlo, es que realmente es muy importante, porque imaginamos que a mí me dice el oncólogo que, no sé, me lo invento, un efecto secundario de mi tratamiento es el dolor de cabeza, por ejemplo. Entonces, yo me pongo un tratamiento, me voy a mi casa y me empieza a doler la cabeza. Entonces, podré pensar y podré decir, vale, el oncólogo me dijo que esto era normal. Bien, claro, el significado que yo le voy a dar a ese dolor de cabeza es completamente diferente que si no lo conozco. Y entonces llego a mi casa sin conocer que eso es un efecto secundario y me empieza a doler la cabeza. Y bueno, ya sabemos qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿A dónde nos lleva el miedo? Y el miedo muchas veces nos lleva a interpretar ese síntoma como, madre, ya lo tengo en la cabeza, ya se me ha ido a la cabeza. Entonces, fijaros qué diferencia de interpretación y de dar significado a algo que si no conocemos, pues bueno, nos va a generar más miedos, ¿verdad? Eso es, eso es. Y bueno, una de las preguntas más difíciles, ¿no? Que también nos llega mucho esta necesidad, lo pregunto, no lo pregunto. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo me queda de vida? Bueno, claro, podemos preguntarlo, todo esto también lo podemos preguntar, pero a lo que nosotros os animamos es que esta no sea una pregunta impulsada por un momento de ansiedad o por un momento, bueno, pues como muy crítico, ¿no? Sino que sea una pregunta meditada y reflexionada, nunca impulsiva. Entonces, antes de preguntar, me tengo que plantear una serie de cuestiones. ¿Realmente quiero saberlo? ¿Quiero saber realmente cuánto tiempo me queda de vida? ¿Cómo voy a vivir manejando esta información? ¿Me va a ayudar a algo? ¿Me va a tranquilizar? ¿Me va a ayudar a, por ejemplo, resolver asuntos que necesito resolver? ¿O tener esta información me va a generar una angustia importante y voy a tener que convivir con ella hasta el final de mi vida? Claro, vamos a pensar un poco, vamos conociéndonos a nosotros mismos, vamos a parar y pensar qué me va a aportar esta información y para qué me va a servir, ¿no? Claro, pensar que esto es muy diferente de saber cuál es el estado de mi enfermedad, en qué punto de mi proceso me encuentro. Esto es muy diferente. Si yo conozco en qué punto de todo el proceso estoy, si yo conozco, bueno, pues que estoy en un tratamiento paliativo, que tal vez, bueno, pues no hay otro tratamiento, sino bueno, pues me van a intentar cuidar. Si yo conozco esta información, con esta información creo que es suficiente como para poder gestionar todo aquello que yo necesite gestionar, ¿no? El saber cuánto tiempo me queda, como si fuera un kilo de arena que va bajando la arena y que va acabando el tiempo, pues probablemente genere más angustia que otra cosa, ¿no? Yo creo que de todas maneras, a lo largo de los años hemos visto gente para todo, ¿verdad, Ana? Sí. Que le ha servido mucho saber Claro. ese espacio de tiempo y hay gente que no lo sabía y estaba así mejor, hay gente que lo supo y no le vino bien. Yo creo que eso es tan individual, es, como decía Ana, de conocernos a nosotros mismos, de saber qué vamos a poder hacer con esa información, de nuevo, de volvernos responsables, de saber cómo vamos a poder manejar eso, de conocernos. Es tan importante que no sea impulsivo, como dice Ana, pero para esto y para todo. Las tomas de decisiones que se hacen con emociones muy altas tampoco sirven de nada. Es tan importante en este ámbito reflexionar y poder pararnos. Así es, así es. Y también hemos de tener en cuenta que
que el dato que nos pueda dar el médico, el oncólogo, bueno, pues es un dato basado en estadísticas, en medias y, bueno, pues a veces aciertan, a veces fallan. Eso es, eso es. Bueno, y llegamos al final del taller en el que sobre todo os queríamos hacer llegar esta idea de nuevo de la reciprocidad, de que la relación médico-paciente, de tú para tú, pues el paciente también debe dar su información, debe explicar al médico qué efectos secundarios está teniendo, qué síntomas, si a lo mejor está siguiendo otro tratamiento alternativo complementario. Y lo queríamos mostrar como si fuese un puzzle, ¿no? En el momento en el que empezáis ese proceso oncológico, con el oncólogo vais a compartir un puzzle. Vosotros vais a tener unas piezas y los médicos van a tener otras. Si lo compartís, conseguiréis ir resolviendo ese puzzle, conseguiréis ir entendiendo y teniendo cierta certidumbre ante todo lo que está pasando, entendiendo lo que está ocurriendo. Si no compartís esas piezas del puzzle, siempre vais a ir cojos, siempre os vais a estar perdiendo una parte de la imagen final que tiene que salir. Por eso es tan importante que compartáis. Así es, y el oncólogo también necesita esa información para poder devolver, ¿no? Entonces, pues hablarle de los efectos secundarios, de los síntomas, de si estoy siguiendo algún tratamiento alternativo o complementario, que somos conscientes que esto cuesta a veces compartirlo con el oncólogo por el temor a que nos dirá, bueno, es fundamental, es vital poder compartirlo y por eso os animamos a que esa comunicación, pues eso, sea recíproca. Eso es. Y bueno, pues hasta aquí nuestro taller. Muchísimas gracias por estar ahí. Si os queda alguna duda, si hay algo que necesitéis, bueno, que sepáis que en Aragón somos un gran equipo en número y humano de psicólogas a vuestra disposición, que podéis llamar al 900-100-036 para cualquier duda que os surja, nos podáis consultar y podamos trabajar juntos. Eso es, muchas gracias por haber venido y sobre todo pues muchas gracias por querer mejorar, ¿no? Por querer dar lo mejor de vosotros mismos, incluso en el proceso por el que estáis pasando y que esperamos que os haya sido útil todo lo que os hemos cantado. Un beso fuerte para todos. Gracias, un beso, un abrazo.